el Espíritu Santo en el libro de los Romanos, capítulo 8. El Espíritu Santo nos hace libres del pecado y la muerte y nos capacita para cumplir la ley. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Aunque la Biblia es un libro que ofrece las buenas nuevas de salvación del pecado, también es un libro que presenta la muy mala noticia de la condenación a causa del pecado. Ningún otro libro o colección de escritos en el planeta Tierra proclama de manera tan completa, tan compleja y vívida la situación totalmente desesperada y alarmante del hombre cuando está separado de Dios. La Biblia revela la caída. Cada ser humano ha nacido en el mundo con una naturaleza pecaminosa. Lo que David dijo acerca de sí mismo puede afirmarse a todos los demás. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Salmo 51, versículo 5, fin de la cita. Previamente en su carta a los romanos, el apóstol Pablo declaró: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, fin de la cita. A causa de esa pecaminosidad universal e innata, todos los incrédulos están bajo la condenación de Dios y son por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:3. El hombre no se ve simplemente influenciado por el pecado, sino que está completamente sojuzgado a él, y nadie puede escapar de ese dominio por sus propias fuerzas. Reitero, no existe un ser humano en toda la tierra que por sus propias fuerzas, que en su propia inteligencia y sabiduría, pudiese escapar de los lazos del pecado. El pecado es una enfermedad infecciosa que corrompe a toda persona, degrada a todo individuo y trastorna todo el alma. Le roba la paz y el gozo al corazón y lo sustituye con angustia y dolor. El pecado está implantado en cada vida humana y su fuerza mortífera acarrea una depravación universal que ningún hombre puede curar. El pecado pone a los hombres bajo el poder de Satanás, el gobernador del sistema mundano actual. Ellos se encuentran bajo el control del príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Como Pablo recordó a los creyentes efesios, todos los cristianos alguna vez formaron parte de este sistema de maldad. Jesús declaró que Satanás es el padre espiritual de todo incrédulo y que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. A causa del pecado, todo el género humano nace con un yugo del dolor.
enfermedad y muerte. Uno de los amigos de Job observó correctamente que como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Job 5:7. A causa del pecado, todo el resto de la creación fue sujetada a vanidad. Y gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. A causa del pecado, los hombres caídos son herederos del juicio de Dios. Una horrenda expectación de juicio es lo que espera a los pecadores no regenerados, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10:27. El pecador que vive apartado de Dios y sin que esto le importe, lo hace como si fuera Democles en el banquete de Dionisio, con una espada suspendida en el aire por encima de su cuello y colgada con un solo pelo de caballo, que puede romperse en cualquier momento y llevarlo a la eternidad en un instante. A causa del pecado, existe una maldición sobre el alma del pecador. Entre las últimas palabras que Jesús pronunció cuando estuvo aquí en la tierra, estuvieron estas: el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Pablo declaró: el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Primera de Corintios 16:22. Y porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. Fin de la cita. Al menos por 3 razones, Dios está plenamente justificado en su condenación de los pecadores. En primer lugar, tiene justificación de hacerlo porque todos los hombres, al ser miembros de la estirpe de Adán, tienen su parte en la culpable del pecado original y en la depravación moral y espiritual que ésta produce. Pues si por la muerte de uno solo reinó la muerte, Pablo ya ha explicado en esta epístola, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:17. Fin de la cita. En segundo lugar, Dios tiene plena justificación en condenar a los pecadores, porque toda persona que nace tiene una naturaleza maligna, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:3. En tercer lugar, Dios se justifica en condenar a los pecadores debido a las malas obras que sus naturalezas depravadas producen de manera inevitable. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. A causa del pecado, el único futuro al que puede anticiparse los no regenerados es la condenación eterna en el infierno. Ese destino es la segunda muerte del pecador, el lago de fuego, un juicio sin misericordia, un dolor sin mitigación. Los perdidos estarán en un lugar donde predominan las tinieblas de afuera.
dijo Jesús, donde será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 8:12. Como ya se indicó, la Biblia es un libro condenatorio en extremo, y el libro de Romanos está lejos de ser la excepción a esto. Pablo ya ha establecido que la naturaleza humana y la raza humana entera, judíos y gentiles, por igual, están completamente perdidos y bajo el pecado. Él declara que no hay justo ni aun uno, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, que con su lengua engañan, que quebranto y desventura hay en sus caminos, y que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Más adelante, en la epístola, él declara: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y con él no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Romanos capítulo 5, versículos 12, 16 y 18. Fin de la cita. Aunque la ley de Dios es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, y a pesar de ser en él el estándar por el cual los hombres han de vivir y ser bienaventurados, los no salvos carecen del deseo y la capacidad de satisfacer sus demandas. Debido a la naturaleza depravada y rebelde del hombre, la ley santa de Dios únicamente logra incitar y agravar el pecado que ya está presente en el ser humano. En su segunda carta dirigida a Tesalónica, el apóstol revela que cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Fin de la cita. En sí misma, incluso la venida a la tierra del Señor Jesucristo, Dios encarnado, no podría remover esa condenación. La enseñanza perfecta de Jesús y su vida libre de pecado, en realidad, incrementaron la condenación de los que le escucharon y le vieron. Y esta es la condenación, dijo Jesús, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 19 al 20. Fin de la cita. Tal como el Señor había acabado de explicar, ese nunca fue el deseo de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A pesar de esto, la enseñanza perfecta de Cristo y su vida perfecta no tenía más poder en sí mismas para cambiar los corazones de los hombres que la ley perfecta de Dios. Puesto que la enseñanza de Jesús fue perfecta y su vida fue sin pecado, ellas demostraron de una forma todavía más realista e irrefutable que la ley el hecho de que los hombres caídos
no pueden cumplir con las normas de santidad de Dios por sus propias fuerzas. Tal es la condición de todo individuo que nace en el mundo, y es a la luz de esta terrible condición que Pablo proclama en Romanos 8, versículos del 1 al 4, la maravillosa e inefable verdad acerca de los que, por la gracia que obra mediante la fe, pertenecen a Jesucristo. Él proclama a los creyentes la exultante promesa que llena el corazón de consuelo, de gozo y esperanza inmesurables. Algunos han llamado Romanos 8:1 el versículo más esperanzador de las Escrituras. Resulta desconcertante que cualquier mente pensante o cualquier alma que ande en busca de la verdad no esté dispuesta a correr con ansias a recibir tal provisión divina. Pero quizás la tragedia más grande del pecado es que ciega al pecador frente a las promesas dadas de vida que Dios le ofrece y le predispone para depositar su confianza en las persuasiones falsas y mortíferas de Satanás y de la carne. Al presentar la promesa de salvación de Dios a los creyentes, Pablo se enfoca en su realidad, que no hay condenación. Su razón, la justificación. Su ruta, la sustitución. Y su resultado, la santificación. La realidad de la libertad, no hay condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay. Romanos 8:1, fin de la cita. Por simple definición, la expresión ahora pues introduce un resultado, consecuencia o conclusión que se basa en lo que ya fue establecido previamente. Parece muy poco probable que Pablo se esté refiriendo al texto inmediatamente anterior. Él acaba de terminar su serie de lamentos por el problema continuo del pecado en la vida de un creyente, incluyendo su propia vida. Es seguro que no es con base en esa verdad que él declara con plena confianza que los creyentes ya no están bajo condenación e ira divina. Uno podría esperar, por el contrario, que cualquier clase de pecado adicional merecería algún tipo de juicio adicional. Pero Pablo deja claro que ese no es el caso con nuestro Dios de gracia. Parece probable, entonces, que el anuncio de ahora, pues, marque la declaración de una conclusión correspondiente a todos los 7 primeros capítulos de la epístola que le anteceden, los cuales se enfocan primeramente en la justificación por gracia solamente, hecha posiblemente únicamente con base en y por el poder de la gracia soberana de Dios. En consecuencia, el capítulo 8 marca un cambio importante en el enfoque y en el ritmo de la epístola. Este punto, el apóstol empieza a trazar los resultados maravillosos de la justificación de la vida del genuino creyente. Él comienza explicando de la manera más asequible para mentes finitas algunas de las verdades cardinales de la salvación. Ninguna condenación, así como justificación, sustitución y santificación. La provisión de la salvación de Dios no vino por medio de la enseñanza perfecta de Cristo o de su vida perfecta, sino por medio de su sacrificio perfecto en la cruz. Es a través de su muerte de Cristo, no de la vida,
que Dios provee el camino de salvación para los que depositan su confianza en Cristo y los que Él ha hecho a favor de ellos. Ahora pues, ninguna condenación hay. La palabra griega katarkrima, condenación, únicamente aparece en el libro de Romanos, aunque se relaciona con el hecho de emitir sentencia por un crimen. Su enfoque primordial no radica tanto en el veredicto como en el castigo que el veredicto demanda. Como Pablo ya ha declarado, la paga o condenación del pecado es la muerte. Pablo anuncia aquí la buena noticia maravillosa de que para los cristianos no existe condenación alguna. No hay sentencia ni castigo impuesto por los pecados que los creyentes han cometido o que cometan en algún momento. Y reitero, aquí no estoy otorgando ninguna licencia para pecar. Simplemente se habla de que el creyente ha sido justificado. Y como ya hemos visto en los videos anteriores, el poder del Espíritu Santo te dará la fuerza para no seguir pecando y caer en delitos e impiedades. La palabra griega, oketi, es un adverbio negativo de tiempo, muy enfático y transmite la idea de una cesación completa y definitiva. En su parábola acerca del rey que perdonó a uno de sus siervos una deuda inmensa, Mateo 18, Jesús ilustró la clase del perdón total y gratuito de los pecados para los que acuden a Él en contrición humilde y de fe. Ese es el corazón y el alma del Evangelio, que Jesús pagó de manera completa y permanente la deuda del pecado y la paga del pecado, que es la condenación a muerte, por todas las personas que humildemente piden misericordia y confían en Él. A través del apóstol Juan, Dios asegura a sus hijos que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2, fin de la cita. Jesús no paga únicamente la deuda del creyente por el pecado, sino que le limpia de toda maldad. Lo que todavía es más sorprendente, en su gracia, Él imputa e imparte a cada creyente su propia justicia perfecta, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Hay muchos que han cuestionado la imputación de la justicia de Cristo al creyente, pero los vocablos griegos y el número que aparece en el Nuevo Testamento despejan todo tipo de dudas. Así, todavía más que eso, Jesús comparte su enorme herencia celestial con los que vienen a Él en fe. Es debido a una gracia divina tan inmensurable que Pablo amonesta a los cristianos para que estén de continuo con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses 1:12, fin de la cita. Tras haber sido cualificados por Dios el Padre, nosotros jamás, bajo ninguna circunstancia, los verdaderos creyentes, los que hemos acudido con fe a Cristo, los que nos hemos cobijado bajo su gracia, los que hemos acudido con lágrimas y arrepentimiento en la sangre del Cordero expiatorio, los que hemos buscado intensamente el perdón a través del arrepentimiento en Cristo Jesús. Bajo ninguna circunstancia seremos sujetos a ninguna condenación divina.
cuán bienaventurado es ser puestos fuera del alcance de la condenación. Es decir, que a partir de ese momento ya no hay más ira, más condenación, más venganza en contra de Dios para el creyente. La verdad de que nunca se puede aplicar la pena de muerte eterna a los creyentes es el fundamento del capítulo 8 de Romanos. Como Pablo pregunta de manera retórica acerca al final del capítulo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y de nuevo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:33. Si el tribunal más alto y la corte más suprema en el universo entero nos justifica, ¿quién puede declararnos culpables? Es sumamente importante darse cuenta de que la liberación de la condenación no se basa en lo más mínimo en cualquier forma de perfección alcanzada por el creyente. Él no logra la erradicación total del pecado durante su vida terrenal. Y esa es la verdad que Pablo establece con tanta intensidad y estertor en todo el capítulo 7 de Romanos. Juan declara esa verdad de la manera menos ambigua posible en su primera epístola. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. El conflicto del cristiano con el pecado no termina hasta que va a estar con el Señor para siempre. No obstante, sigue habiendo ninguna condenación para él, porque la deuda y el castigo por todos los pecados de su vida han sido pagados por Cristo y aplicados al creyente por la gracia. Aquel que quiere encontrar una licencia para pecar, aquel que quiera encontrar un fuero religioso para abandonarse al pecado y a la maldad, y abusando de esta doctrina maravillosa, simplemente da muestras que no ha nacido de nuevo, que realmente un cristiano regenerado no acudiría al pecado de una manera deliberada, de una manera en que se goce, de una manera en que disfrute tal pecado. Sería imposible para un cristiano genuino, verdadero, regocijarse y deleitarse en un pecado. Y no estoy hablando de que tal vez en alguna ocasión no hayas caído o yo haya caído en un pecado, sino que no es el estado permanente, inherente de un cristiano. Cuando un cristiano genuino peca, llora, sufre, va en arrepentimiento genuino y verdadero y abandona su pecado. Y hay dolor y hay pesar, pero nunca alteraría la doctrina de la justificación e imputación de Cristo para en base a esa doctrina ampararse y vivir toda una vida de pecado. Quien tal así comete no ha nacido de nuevo. Por tanto, es importante darse cuenta que la liberación de la condenación divina no significa liberación de la disciplina divina, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La liberación de la condenación de Dios tampoco implica un escape de nuestra responsabilidad para con Él. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Gálatas 6:7. La razón para la libertad, justificación. Para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:1 y 2. Como se indicó al principio de este video, el ahora, pues, que introduce el versículo 1,
se refiere al tema principal de los primeros 7 capítulos de la epístola. La justificación completa del creyente ante Dios, provista en su gracia, como respuesta a la confianza depositada en el sacrificio de su muerte y la resurrección de su Hijo. La exoneración total de condenación divina que reciben los creyentes es algo que se aplica sin excepción ni cualificación. Se concede a los que están en Cristo Jesús, en otras palabras, a todo cristiano verdadero. La justificación deja libre por completo y para siempre a todo creyente del yugo del pecado y de su castigo de la muerte. Y por esta razón le hace apto para mantenerse sin pecado ante un Dios santo por toda la eternidad. Ese es el aspecto particular de la justificación en que Pablo se enfoca al principio del capítulo 8. El uso que Pablo hace de los pronombres en primera persona, yo y mí, destacan la triste realidad de que en esta vida presente ningún cristiano, ni siquiera un apóstol, está exento de las luchas con el pecado. En los versículos iniciales del capítulo 8, por otra parte, Pablo hace énfasis en la maravillosa realidad de que todo creyente, incluido al más débil e improductivo, participa de una libertad completa y eterna de la condenación del pecado. A los cristianos más santos también se les advierte que a pesar de no estar bajo el dominio esclavizado del pecado, van a experimentar conflictos con él en esta vida presente. Y a los creyentes más débiles se les promete que aunque tropezarán y caerán en el poder del pecado mientras están en su carne, habrán de experimentar la victoria definitiva sobre el pecado en la vida eterna. Y reitero, aquí no se está concediendo ninguna licencia para pecar. Aquí no se está concediendo lo que un gran predicador en su libro Licencia para Pecar comentaba. Van a experimentar conflictos con él en esta vida presente, y a los creyentes más débiles se les promete que, aunque tropezarán y caerán en el poder del pecado mientras estén en su carne, habrán de experimentar la victoria definitiva sobre el pecado en la vida eterna. Y reitero, aquí no se está dando ninguna licencia para pecar. La clave se encuentra en la sencilla pero infinitamente profunda frase de Cristo Jesús. Un cristiano genuino, verdadero, es una persona que está en Cristo Jesús. Pablo ya ha declarado que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y también esto ya lo expliqué en otro video. Y que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de su resurrección. Romanos 6, 3, 5. Ser un cristiano no es simplemente identificarse con Cristo en la superficie, como lo hacen en las iglesias. Mucha gente se cree cristiana porque hizo una oración mágica de fe, porque pasó al frente, porque levantó la mano, porque llenó una tarjetita, porque asiste a congresos musicales, porque asiste a todo tipo de circo en las iglesias modernas, o se afilió a alguna iglesia. Eso no los hace cristianos. Ser cristiano es ser parte de Cristo. No simplemente estar unidos con Él, sino ser unidos en Él. El hecho de que nosotros estemos en Cristo es uno de los misterios más profundos.
y no lo entenderemos plenamente hasta que nos encontremos cara a cara con Cristo en el cielo. Pero las Escrituras se arrojan algo de luz sobre esa verdad maravillosa. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Explica Pablo en 1 Corintios 15:22. Los creyentes también están en Cristo en un sentido viviente de participación. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En realidad, somos una parte de Él y de formas que todavía son incomprensibles para nosotros ahora. Nosotros obrando cuando Él obra, nos afligimos cuando Él se aflige y nos regocijamos cuando Él se goza. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, nos asegura Pablo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:18. La vida divina de Cristo mismo palpita por todo nuestro ser y a través de nosotros. ¡Qué gloriosa declaración de la epístola a los romanos! La vida divina de Cristo palpita por todo nuestro ser y a través de nosotros. Muchas personas se interesan mucho en su herencia familiar, en quiénes fueron sus ancestros, dónde vivieron y qué hicieron, para bien o para mal. Todos nosotros estamos ligados vitalmente a nuestros ancestros en un sentido físico, intelectual y cultural. De una manera similar, pero de una importancia infinitamente mayor, nosotros estamos vinculados a la familia de Dios a causa de nuestra relación con su Hijo, Jesucristo. Es por esta razón que todo cristiano puede decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20, fin de la cita. La palabra de Dios enseña claramente que todo ser humano es un descendiente de Adán y ha heredado la naturaleza caída de Adán. También deja muy claro que todo creyente verdadero se convierte en un descendiente espiritual de Jesucristo, el verdadero y unigénito Hijo de Dios. Y por vía de esa relación, llega a ser adoptado en la familia celestial del Padre, con su amado Hijo. Más que ser simplemente adoptados, nosotros heredamos la vida misma de Dios en Cristo. El gran reformador Martín Lutero dijo: es imposible que un hombre sea cristiano sin tener a Cristo. Y si tiene a Cristo, él mismo tiene todo lo que está en él. Lo que da paz a la conciencia es que porque fe nuestros pecados ya han sido perdonados. Ya no son nuestros, sino de Cristo, sobre quien Dios los ha impuesto todos. Y que, por otra parte, toda la justicia de Cristo es de nosotros, a quienes Dios la ha dado en su gracia. Cristo coloca su mano sobre nosotros y nosotros somos sanados. Él tiende su manto sobre nosotros y nosotros somos vestidos, porque Él es el Salvador glorioso, bendito por los siglos. Citado por Robert Aldam en la reimpresión de 1958, página 312, fin de la cita. La relación entre Dios e Israel, su pueblo escogido, quedó bellamente ilustrada en las vestiduras del sumo sacerdote. Por encima de su magnífica túnica bordada se colocaba un pectoral en el cual iban incrustadas 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel. Cada piedra
tenía grabado el nombre de la tribu que representaba. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez cada año, en el día de la expiación, él estaba en pie delante de Dios con esas representaciones visuales de todo su pueblo. Ese pectoral también refleja un rico simbolismo correspondiente a Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien se coloca de pie ante el Padre para hacer intercesión a favor de todos los que el Padre le ha dado. En lo que comúnmente se denomina su oración sumo sacerdotal, Jesús oró por el bien de todos los que le pertenecen y pidiendo al Padre que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. Y aquí Cristo nunca está hablando de un ecumenismo. Cristo no está hablando de la unión de las religiones, capitaneada como siempre por la Iglesia Católica Romana. Ellos han tomado ese versículo como estandarte hacia el ecumenismo. Pero el libro de Romanos no está expresando en ningún sentido un ecumenismo en la unión de las religiones. Esto, como siempre, es una profanación al texto bíblico de la Iglesia Católica Romana. Y como no se le da tales profanaciones, pues ahora están en la carrera por el ecumenismo. La frase de Romanos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, aparece al final del versículo de la versión Reina Valera, pero no se encuentra en los manuscritos más antiguos de Romanos o en las traducciones más modernas. Es probable que algún copista inadvertidamente haya retomado allí esa frase que sí aparece en el versículo 4, puesto que las palabras empleadas son idénticas. El significado de por sí no se ve afectado. La conjunción griega porque transmite la idea de casualidad, conduce a la razón por la cual no hay ninguna condenación para los creyentes. La ley del Espíritu de Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí habría que hacer un paréntesis muy puntual. Hemos visto a lo largo ya de casi 21 videos que el Espíritu Santo te libera del pecado, que el Espíritu Santo te libera del yugo de Satanás, que el Espíritu Santo siempre te va a conducir a la verdad de Cristo. Y ahora hemos encontrado que la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha librado del pecado y de la muerte. Aquí Pablo no emplea el término ley en referencia a la ley mosaica o a otros mandamientos o requisitos divinos. Él la utiliza más bien en el sentido de un principio de operación, como lo hizo antes en la carta, donde habla de una ley de la fe, o como lo hace en Gálatas como la ley de Cristo. Quienes creen y confían en Jesucristo son libertados de la condenación de una ley divina inferior, por así decirlo, al someterse a sí mismos a una ley divina superior. La ley inferior es que el principio divino en relación al pecado, cuya paga y castigo es la muerte, y el principio superior es la ley del Espíritu Santo, que otorga vida en Cristo Jesús. Sin embargo, no debe llegarse a la conclusión de que la ley de la que está hablando Pablo en este pasaje no tenga relación alguna con la obediencia. La obediencia a Dios no puede salvar a una persona, porque ninguna persona, mientras no esté redimida, sino sumida en su pecaminosidad,
quiero obedecer a Dios y no podría obedecerle perfectamente, ni siquiera si tuviera el deseo de hacerlo. En cambio, la salvación verdadera siempre producirá una obediencia verdadera, la cual, así no perfecta en esta vida, de todas maneras es genuina y siempre está presente en alguna medida. Cuando es creído y recibido verdaderamente el Evangelio de Jesucristo, siempre conducirá a todas las personas a que obedezcan a la fe. Romanos 16. La era del reino venidero de Cristo, que Jeremías predijo y a la cual también hace referencia el escritor de Hebreos, está lejos de ser carente del imperio de la ley. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Hebreos 8:10 y Jeremías 31:33. La liberación del yugo y la condenación de la ley no significa liberación de los requisitos y normas de la ley. La ley superior del Espíritu produce obediencia a la ley inferior de los deberes. La libertad que Cristo da es una liberación completa y permanente del poder y la paga del pecado. También otorga la capacidad para obedecer a Dios. La noción misma de un cristiano que es libre para hacer lo que les plazca es contradictoria en sí misma. Hay que recordar que somos doulos de Cristo o esclavos de Cristo. Una persona quien cree que la salvación conduce a la ley, a la licencia para el pecado, no entiende en lo más mínimo el evangelio de la gracia y no puede alegar que Cristo es su Salvador y mucho menos su Señor. Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, explica Pablo, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Tito 3, 5 y 6. El Espíritu Santo es quien imparte y llena de poder la vida espiritual en la persona que deposita su confianza en Cristo Jesús. Pablo no podía estar hablando de otro espíritu aparte del Espíritu Santo, porque únicamente el Espíritu Santo de Dios puede traer vida espiritual a un corazón que está muerto espiritualmente. Las verdades de Romanos 7 se encuentran entre las que están más inquietas y parten el corazón en todas las escrituras. Y es en gran parte por esa razón que muchos intérpretes creen que no pueden aplicarse a la descripción de un cristiano. Pero Pablo simplemente estaba siendo franco y honesto en relación a las batallas espirituales frustrantes y desalentadoras que todo creyente enfrenta. De hecho, el cristiano más fiel y obediente es quien más enfrenta las luchas espirituales más grandes. Al igual que en la guerra física, quienes se encuentran en las líneas frontales son los que reciben los ataques más feroces del enemigo. Pero así como el frente de batalla puede sacar a relucir el coraje, también puede revelar debilidad y vulnerabilidad. E incluso el soldado más valiente puede ser objeto de heridas y desaliento. Durante su vida terrenal, el cristiano siempre tendrá debilidades residuales de su vieja condición humana, la vieja persona carnal que acostumbraba a ser en el pasado, sin importar cuán cerca ande con el Señor. Todavía no está completamente libre del poder del pecado.
Esa es una realidad desalentadora de Romanos 7. Pero el cristiano ya no es esclavo del pecado que alguna vez fue. Ya no se encuentra bajo el dominio y control total del pecado. Ahora es libre del pecado y su paga última. Satanás, el mundo y su propia humanidad todavía pueden hacerle tropezar y fluctuar, pero ya no pueden controlarle ni destruirle, porque su nueva vida en Cristo es la propia vida divina del Espíritu de Dios. Esa es la gran verdad alentadora de todo Romanos 8. Se cuenta la historia de un hombre que operaba un puente levadizo. Cada tarde, a cierta hora, tenía que elevar el puente para permitir el paso de un barco de carga. Y enseguida tenía que bajarlo rápidamente para que pasara un tren de pasajeros que cruzaba a alta velocidad algunos minutos después. Un día, el hijo de este hombre estaba visitando a su padre en el trabajo y decidió bajar de la cabina para ver mejor el barco cuando estaba pasando. Fascinado por lo que estaba viendo, no se fijó en dónde pisaba y cayó en el gigantesco engrane del puente. Su pie quedó atorado y el muchacho no podía zafarse. El padre vio lo que había sucedido, pero sabía que si se tornaba el tiempo para El padre vio lo que había sucedido, pero sabía que si tornaba el tiempo para desatascar a su hijo, el tren caería en el río antes de que pudiese bajar el puente. Pero si bajaba el puente para salvar a los cientos de pasajeros y el tripulante del tren, su hijo moriría aplastado. Cuando escuchó el silbato del tren indicando que en poco tiempo llegaría al río, él sabía lo que tenía que hacer. Él amaba a su hijo. En cambio, todas las personas que iban en el tren eran completos extraños para él. El sacrificio de su hijo por la vida de esas otras personas fue un acto de pura gracia y misericordia. Esta historia ilustra en parte la magnitud del sacrificio infinitamente mayor que Dios, el Padre, hizo cuando envió a su Hijo amado a la tierra a morir por los pecados de la humanidad. Una humanidad a la que no debía nada aparte de su merecida condenación eterna. La ruta a la libertad. Sustitución. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3, fin de la cita. Este versículo es quizás la declaración más definitiva y sucinta de la expiación sustitutiva que se encuentra en las Escrituras. Expresa el corazón del mensaje del Evangelio, la verdad asombrosa de que en Jesucristo pagó el castigo en lugar y a favor de toda persona que esté dispuesta a apartarse del pecado y confiar en Él como Señor y Salvador. Al igual que en el versículo anterior, la conjunción porque tiene un sentido de causalidad y ofrece una explicación de los que acaba de afirmar previamente. Los creyentes son libertados de la ley del pecado y de la muerte y son vivificados por la ley del espíritu de vida a causa de lo que Jesucristo ha hecho por ellos. La ley puede provocar pecado en los hombres y condenados por él. La ley puede provocar pecado en los hombres y condenarlos por él, pero no puede salvarlos de su castigo.
porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Explicó Pablo a los Gálatas, pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. Y aquí hago un paréntesis. Dentro de la ley sí está contenido el diezmo que ahora cobran los pastores en las iglesias. De tal forma que si tú das diezmo, estás dependiendo de las obras y estás bajo maldición. ¿Por qué? Porque todo aquel que no hace las obras de la ley, maldito es. El diezmo pertenece sí o sí a la ley. Ya lo expliqué en los 613 mandamientos de la Torá, que puedes ver en internet. Más adelante, ese mismo capítulo, él dice, luego ya la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la fe. La santa ley de Dios únicamente puede establecer las normas de su justicia y mostrar a los hombres su incapacidad absoluta de cumplir por sí mismo con esas normas. Pablo ya explicó el mismo mandamiento de la ley que era para sí, a mí me resultó para muerte, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando Dios creó al hombre, el pecado no tenía lugar alguno en su creación, pero cuando el hombre cayó, el poder alienígeno y alienador del pecado corrompió a su misma esencia y le condenó a la muerte, tanto física como espiritual. Toda la raza humana fue colocada bajo la maldición de Dios. El pecado consignó la humanidad caída entera a la celda de un deudor, por decirlo así. Y la ley se convirtió en su carcelero. La ley, que había sido dada por Dios como el estandarte para llevar una vida bajo la bendición y gozo divino, se convirtió en un verdugo y destructor inexorable. Aunque la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, era imposible para la ley salvar a los hombres del pecado, por cuanto la ley misma era débil por la carne. La corrupción pecaminosa de la carne hizo impotente a la ley para salvar a los hombres. La ley no puede hacer justos a los hombres, sino que solamente puede sacar a luz su injusticia y condenarlos por ella. Como Pablo explicó en la sinagoga de Antioquía, en Priscila, por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en Cristo son justificados todo aquel que cree. Hechos 13. Durante su encarnación, Jesús fue la personificación misma de la ley de Moisés. Únicamente Él, entre todos los hombres que han vivido o que vivirán jamás, cumplió a perfección la ley de Dios. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, dijo Él. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17, fin de la cita. Durante uno de sus discursos en el templo, Jesús expuso a los escribas y fariseos justos en su propia opinión, quienes al ser acusados por su conciencia y abstenerse de arrojar piedras contra la mujer sorprendida en adulterio, admitieron que no estaban sin pecado. Luego, en esa misma ocasión, Jesús retó a sus enemigos para que les redarguyeran o acusaran de cualquier pecado, y ninguno pudo hacerlo, ni siquiera lo intentó.
Algunas personas, incluyendo muchos cristianos de profesión, creen que pueden alzar o alcanzar la perfección moral y espiritual viviendo conforme a las normas de Dios en sus propias fuerzas. Pero Santiago nos recuerda que cualquiera que guardare la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. Así, hago otro paréntesis. Así que si tú entregas tus diezmos y crees que estás cumpliendo la ley, pues entonces debes de cumplir los 612 mandamientos de la Torá. Porque con uno solo que dejes de cumplir, te haces culpable de toda la ley. Ahora yo te pregunto, ¿por qué si la ley estipula los diezmos, por qué entonces no te circuncidas? ¿Por qué entonces no matas al hijo rebelde? ¿Por qué entonces no sacrificas corderos? ¿Por qué entonces renuncias a los 612 mandamientos de la Torá y solamente sacas uno que se llama diezmo y lo predicas o lo practicas deliberadamente? Reitero, si guardas un solo mandamiento de la Torá, incluyendo el sábado, debes de guardar los 613 mandamientos, los cuales vimos esto en la ley es imposible. Así, un solo pecado, sin importar que sea pequeño o grande, que se haya cometido, es para descalificar a una persona que quiera entrar al cielo por cumplir la ley. En cierta ocasión, un joven se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas lo que es bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mateo 19, 16 al 22, fin de la cita. Aquí solamente quiero hacer otro comentario. Jesús le dice al joven rico: dalo a los pobres. Da tu riqueza a los pobres. No como los falsos profetas modernos hoy, que quieren que tú les entregues tu dinero o tus riquezas a ellos. Y a través de los decretos, de los pactos, de los votos y premisas que ya hemos estudiado muchas veces, te quieren seguir robando. Mateo es muy claro y dice que se lo des a los pobres, no a sus ministerios, a los pobres. Este hombre era en extremo religioso, pero demostró que a pesar de su diligencia en observar los mandamientos, había dejado de guardar los dos mandamientos fundamentales. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo con todo como a ti mismo. Este hombre era en extremo religioso, pero demostró que a pesar de su diligencia en obedecer los mandamientos, había dejado de guardar los dos mandamientos fundamentales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, prosiguió decir Jesús, depende toda la ley y los profetas. Mateo 22. El joven que vino a Jesús era egocéntrico, egoísta y materialista. Su amor por él mismo sobrepasaba su amor por Dios y por sus semejantes.
En consecuencia, su estilo de vida de meticulosidad religiosa no contaba absolutamente para nada ante Dios. La ley de Dios manda la justicia, pero no puede proveer los medios para alcanzar esa justicia. Por lo tanto, lo que la ley fue incapaz de hacer por los hombres caídos, Dios mismo lo hizo. La ley puede condenar al pecador, pero únicamente Dios puede condenar y destruir al pecado. Y eso es lo que Él ha hecho a favor de quienes confían en su Hijo, quien vino a la tierra en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, como una ofrenda por el pecado de toda la humanidad. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:51. En su encarnación, Jesús fue un hombre completo, plenamente encarnado. Pero él se encontraba únicamente en semejanza de carne, revestido con la apariencia externa de carne de pecado. Aunque Pablo no menciona aquí de manera específica la no pecaminosidad absoluta de Jesús, su forma de expresarse aquí conserva esa profunda verdad. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Si Él no hubiera sido plenamente humano y plenamente libre de pecado, Él no habría podido ofrecer un sacrificio aceptable a Dios por los pecados del mundo. Si Jesús no hubiera sido Él mismo completamente libre de pecado, Él no solamente habría sido incapaz de hacer un sacrificio por la humanidad caída, sino que habría necesitado que se hiciera un sacrificio a favor de Él. Jesús resistió todas las tentaciones de Satanás y le negó al pecado cualquier lugar en su vida terrenal. El pecado tuvo que rendir su supremacía en la carne del vencedor sobre él, por lo cual Jesucristo llegó a ejercer soberanía sobre el pecado y su consecuencia, la muerte. Quienes confían en Cristo no solamente son salvados de la paga del pecado, sino que también son capaces por primera vez en sus vidas de cumplir las justas normas de Dios. La carne de un creyente sigue siendo débil y sujeta al pecado, pero su hombre interior ha sido creado de nuevo a la imagen de Cristo y tiene el poder de resistir y vencer el pecado en su vida a través de su Espíritu Santo.